Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo por estos lares, te doy una súper calurosa bienvenida. Suscríbete si no lo has hecho ya, porque aquí nos encanta estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de noticias jugosas, chismes interesantes y por supuesto, nuestros amados famosos. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha generado muchísima conversación y especulaciones: la supuesta pérdida de entusiasmo de Can Yaman por Brasil. ¿Qué pasó realmente? ¿Es cierto o es solo un rumor más? Vamos a desentrañar este misterio juntos, analizando todo lo que sabemos y descubriendo lo que pasó después de que esta noticia saltara a la palestra. Prepárense porque la historia es más intrigante de lo que parece. Para entender bien este tema, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones en todo el mundo con su encanto y talento, especialmente gracias a series como Erkencicus o Pájaro Soñador, y otras tantas, se convirtió en una sensación en Brasil. Su popularidad explotó de manera increíble. Fans brasileñas lo esperaban en aeropuertos, lo asediaban en redes sociales, y cada noticia suya, cada foto, cada publicación, se convertía en un fenómeno viral. Brasil, para Can Yaman, se convirtió en una fuente de amor y admiración inagotable. La pasión que generó fue y sigue siendo en cierta medida, comparable a la de una estrella de rock en su momento álgido. El furor era palpable, tangible, casi palpable en el aire. Pero, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué se empezó a rumorear que la chispa se había apagado? Bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Varios factores podrían haber contribuido a este cambio de percepción. Es importante recordar que la fama, como un fuego, necesita ser constantemente alimentada. Y a veces la propia intensidad del fuego puede llevar a su eventual descenso. Primero, la sobreexposición. Como en cualquier relación, la saturación puede jugar una mala pasada. Cuando un artista está constantemente en el ojo público, la novedad se pierde y el interés puede disminuir. Si bien la fanaticada de Can en Brasil era fervorosa, es posible que la constante atención, las expectativas elevadas y la presión de mantener una imagen perfecta hayan generado un desgaste, tanto para él como para sus seguidores. Imaginemos la vida de Can Yaman en aquellos primeros años de fervor. Cada movimiento, cada salida, cada simple paseo por la calle se convertía en un evento. La presión de ser perfecto para mantener la imagen idealizada que sus fans tenían de él podría haber sido abrumadora. La sobreexposición en este contexto no solo se refiere a la visibilidad en los medios, sino también a la constante interacción con los fans, las entrevistas, los eventos promocionales. Todo esto con el tiempo podría haber llevado a una fatiga, a una necesidad de espacio y de resguardar su privacidad. El deseo de mantener la chispa viva podría haber llevado a una necesidad de alejamiento, aunque sea temporal, para preservar la magia. La saturación, en resumen, podría haber generado una necesidad de pausa, un respiro para ambas partes, tanto para Can como para sus seguidores. Segundo, los proyectos. Can Yaman tiene una carrera muy activa y ambiciosa. Con la fama vienen oportunidades, pero también desafíos y decisiones. A veces los proyectos que elige no siempre son del gusto de todos, y esto puede generar ciertas fricciones. El cambio de enfoque a otros países o a otros tipos de proyectos podría haber hecho que su presencia en Brasil se sintiera menos constante o prioritaria, lo que inevitablemente alimenta el rumor de un posible desencanto. La elección de papeles, la decisión de priorizar ciertos mercados sobre otros, son decisiones estratégicas que todo artista debe tomar. No todas las decisiones son fáciles ni siempre se traducen en éxito instantáneo. Es posible que algunos proyectos, aunque ambiciosos, no hayan resonado con el público brasileño de la misma manera que sus trabajos anteriores. Esto, sumado a la necesidad de explorar nuevos mercados y desafíos profesionales, podría haber creado la percepción de un alejamiento. La búsqueda de nuevos horizontes profesionales, como es lógico, puede llevar a una disminución en la frecuencia de las apariciones en un determinado mercado. Es importante recordar que la carrera de un actor es una maratón, no una carrera de velocidad. La diversificación y la exploración de diferentes oportunidades son claves para la longevidad y el éxito a largo plazo. Tercero, la vida personal. Es importante recordar que los famosos también son personas, con sus propios sentimientos, deseos y necesidades. La vida personal de Can Yaman es, como la de cualquier persona, compleja y puede influir en sus decisiones profesionales.
Es posible que circunstancias personales hayan afectado sus prioridades, su energía o su enfoque en un mercado específico como el brasileño. Aunque no tengamos detalles concretos, es un factor que siempre hay que considerar. Las relaciones personales, los cambios familiares, incluso la necesidad de tomarse un tiempo para uno mismo, son factores que pueden influir en las decisiones profesionales. Si Can Yaman ha experimentado cambios significativos en su vida personal, esto podría haber afectado su capacidad, o su deseo, de mantener el mismo nivel de compromiso con el mercado brasileño. Es importante recordar que la vida de un famoso no es un escaparate constante, también hay momentos de introspección, de necesidad de privacidad y de replanteamiento de prioridades. La vida personal, en resumen, es un factor inevitable que puede influir, y a veces incluso dictar, las decisiones profesionales. Cuarto, las especulaciones y los malentendidos. En el mundo del entretenimiento, los rumores vuelan a la velocidad de la luz. Un comentario malinterpretado, una foto fuera de contexto o un silencio prolongado pueden generar especulaciones masivas, alimentadas por las redes sociales y los medios de comunicación. Es muy posible que algunos malentendidos, magnificados por la dinámica del Internet, hayan contribuido a esta percepción de desencanto. La naturaleza misma de las redes sociales y la voracidad de los medios de comunicación crean un caldo de cultivo perfecto para la especulación y los malentendidos. Un simple me gusta en una publicación, una ausencia en un evento, o incluso una simple fotografía pueden ser analizados y reinterpretados hasta la saciedad. Los rumores, una vez que se propagan, pueden ser difíciles de detener, especialmente cuando se trata de figuras públicas. La falta de una comunicación clara, o incluso el simple silencio, pueden alimentar aún más estas especulaciones. La dinámica del Internet con su capacidad de viralización y su falta de contexto puede exacerbar estos malentendidos, creando una percepción distorsionada de la realidad. El eco de los rumores, en resumen, puede ser mucho más fuerte que la verdad. Ahora, vamos a hablar de lo que ocurrió después de que se empezara a hablar de la supuesta pérdida de entusiasmo. ¿Cómo reaccionó Can Yaman ante estas especulaciones? ¿Qué hizo para calmar a sus fans, para aclarar la situación? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Por un lado, hemos visto a Can Yaman seguir interactuando con sus fans brasileñas, aunque tal vez no con la misma intensidad que antes. Publicaciones en redes sociales, mensajes de agradecimiento, pequeños guiños que demuestran que el cariño sigue presente. Estas acciones, aunque no siempre son una respuesta directa a los rumores, sí sugieren que la relación con el público brasileño sigue siendo importante para él. La interacción en redes sociales en la actualidad es una herramienta fundamental para los famosos. Un simple comentario o una foto, un vídeo o una historia pueden llegar a millones de personas en cuestión de segundos. Can Yaman, consciente de esta realidad, ha seguido utilizando las redes sociales para mantener el contacto con sus fans brasileños. Aunque la frecuencia de estas interacciones pueda haber disminuido, la simple existencia de estas acciones demuestra que el vínculo no se ha roto por completo. Los mensajes de agradecimiento, los pequeños guiños y las muestras de cariño son señales sutiles, pero significativas, de que el aprecio y la gratitud por el apoyo del público brasileño siguen presentes. Estas acciones, aunque no siempre son una respuesta directa a los rumores, sí sugieren que la relación con el público brasileño sigue siendo importante para él. La continuidad de esta interacción, aunque más espaciada, es una forma de mantener viva la llama de la conexión con sus fans. Por otro lado, Can Yaman ha continuado con sus proyectos profesionales, lo que demuestra que su carrera sigue avanzando a un ritmo frenético. Esto incluye películas, series y campañas publicitarias en diferentes países. Si bien es posible que su presencia en Brasil se haya reducido, esto no significa necesariamente que haya perdido el interés. Podría ser simplemente una cuestión de diversificación y de priorizar otros proyectos que le resultan igualmente atractivos. La carrera de un actor, como ya mencionamos, es un proceso constante de evolución y adaptación. La elección de proyectos, la exploración de nuevos mercados y la diversificación de roles son estrategias fundamentales para el crecimiento profesional. Can Yaman, al continuar con sus proyectos en diferentes países, demuestra su ambición y su compromiso con su carrera. La reducción de su presencia en Brasil, si es que realmente existe, podría ser simplemente una consecuencia natural de esta estrategia de diversificación.
La priorización de otros proyectos, la exploración de nuevos desafíos y la búsqueda de crecimiento profesional no necesariamente implican una pérdida de interés, sino más bien una reevaluación de prioridades y una adaptación a las nuevas circunstancias. La continuidad de su carrera, en resumen, es una clara demostración de su profesionalismo y de su compromiso con el arte de la actuación. Además, es importante destacar que Can Yaman es un hombre con una imagen muy cuidada y estratégica. No suele dar explicaciones públicas sobre su vida personal ni sobre sus decisiones profesionales, a menos que considere que es estrictamente necesario. Esto puede ser interpretado de diferentes maneras, pero lo más probable es que simplemente prefiera mantener cierto control sobre la narrativa y evitar alimentar los rumores. La gestión de la imagen pública es una parte esencial de la carrera de un famoso. La decisión de ser reservado, de no dar explicaciones públicas sobre su vida personal ni sobre sus decisiones profesionales, es una estrategia que muchos artistas adoptan para proteger su privacidad y mantener el control sobre la narrativa. Can Yaman, al adoptar esta postura, evita alimentar los rumores y permite que su trabajo hable por sí mismo. Esta estrategia, aunque a veces pueda generar especulaciones, le permite mantener cierto control sobre su imagen y proteger su vida personal. La elección de no dar explicaciones, en resumen, es una forma de preservar su privacidad y de proteger su imagen pública. Entonces, ¿qué podemos concluir? Can Yaman perdió el entusiasmo por Brasil. La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Es posible que la relación haya evolucionado, que haya experimentado cambios naturales debido a diferentes factores como la sobreexposición, los proyectos, la vida personal y, por supuesto, las especulaciones mediáticas. La realidad, como suele suceder en estos casos, es probablemente mucho más compleja que la simplificación de un titular o de un rumor. La relación entre Can Yaman y Brasil, como cualquier relación, ha estado sujeta a cambios y evoluciones. La sobreexposición, la elección de proyectos, los cambios en la vida personal y las especulaciones mediáticas han influido en esta relación. La respuesta a la pregunta sobre la pérdida de entusiasmo es, probablemente, una combinación de estos factores. La evolución natural de la relación, la necesidad de explorar nuevos horizontes y la búsqueda de crecimiento profesional son elementos que han contribuido a este cambio. La dinámica de la fama, en resumen, es un proceso complejo que implica adaptación, evolución y, a veces, el inevitable cambio de prioridades. Lo que sí sabemos es que Can Yaman sigue siendo una figura muy popular y querida en Brasil, y que el cariño de sus fans sigue siendo muy fuerte. La relación entre ambos probablemente seguirá evolucionando con el tiempo, pero es innegable que el impacto que Can Yaman tuvo y tiene en Brasil es enorme. El cariño y la admiración del público brasileño, a pesar de los rumores y las especulaciones, siguen siendo una realidad. La pasión que despertó en Brasil, la conexión que estableció con sus fans y el impacto cultural que generó son innegables. La relación, aunque haya experimentado cambios, sigue siendo significativa para ambas partes. La popularidad de Can Yaman en Brasil, en resumen, es un hecho innegable, y su legado en este país es duradero. En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás de los rumores sobre la pérdida de entusiasmo de Can Yaman por Brasil, desde la sobreexposición hasta los proyectos y la vida personal, analizando cómo reaccionó y qué ha estado haciendo después. Hemos visto que la situación es más compleja de lo que parece y que la relación entre Can Yaman y Brasil sigue siendo muy importante. La conclusión es que la situación es más compleja de lo que parece, y que la relación entre Can Yaman y Brasil, a pesar de los cambios y las especulaciones, sigue siendo significativa. La interacción con sus fans, la continuación de sus proyectos y su postura estratégica en relación con su imagen son factores que demuestran que el cariño y la admiración del público brasileño siguen siendo importantes para él. La historia, en resumen, es una prueba de la complejidad de la fama y de las relaciones entre los famosos y sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan encontrado la información útil e interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Can Yaman ha perdido el entusiasmo por Brasil? ¿Qué opinan sobre esta situación? Me encantaría leer sus opiniones y debatirlas. La conversación, como siempre, es fundamental. La interacción con ustedes, los espectadores, es lo que hace que este canal sea especial. Saber qué piensan, cuáles son sus opiniones y cómo ven ustedes esta situación es muy importante para mí.
Sus comentarios, sus preguntas y sus reflexiones enriquecen el debate y nos permiten analizar la situación desde diferentes perspectivas. La participación de ustedes, en resumen, es lo que da vida a este canal. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.